Episodio 1. El aroma bajo el altar. Dicen que el diablo no entra en los templos, pero aquella noche juraría que lo sentí respirar detrás de mí. Que era medianoche. Las velas del altar chispeaban como si tuvieran miedo. El aire olía a cera derretida y a silencio. Yo, Sir Magdalene, recitaba el rosario con los labios temblando cuando un aroma extraño atravesó el incienso. No era flor, ni vino, ni madera santa. Era algo más. Dulce, oscuro, carnal. Me quedé inmóvil. El perfume me acarició el cuello, bajó por mi espalda, se mezcló con mi propio aliento. Y, por un instante, sentí que alguien estaba allí, muy cerca, susurrando mi nombre, Magdalene. El corazón me latía tan fuerte que pensé que las paredes del convento lo oirían. Me giré. Nadie. Solo el crucifijo y los ojos del Cristo. Abiertos. Esa noche no dormí. Me arrodillé frente a la Virgen, intentando rezar, pero cada palabra se convertía en suspiro. El perfume no se iba. Parecía haberse escondido bajo mi piel. Al amanecer, las demás hermanas entraron a la capilla. «¿Sor Magdalene, que huele tan bien?», preguntó una, sonriendo. No supe qué responder. El padre Tomás, nuestro confesor, llegó poco después. Era joven, demasiado joven. Sus manos parecían no haber tocado pecado alguno. Cuando se acercó a mí, el perfume volvió, más fuerte que antes. «¿Está bien, hija?», me dijo. «Sí, padre. Solo es el incienso», mentí. Pero el incienso no sabía deseo. Esa tarde, mientras limpiaba el altar, encontré una mancha de cera roja justo donde había sentido el aroma por primera vez. La toqué. Estaba caliente. Y bajo ella, grabada en la madera, una palabra que no debería existir en un lugar santo, Belial. Me santigué. Pero no sirvió. El aire se volvió espeso como si alguien respirara junto a mí. Y entonces, lo sentí otra vez, el perfume entrando en mis pulmones, quemando por dentro, haciéndome sentir viva. Y culpable corrí a mi celda. Cerré la puerta. Intenté rezar, pero cada Ave María sonaba a gemido. Algo dentro de mí se abrió, un rincón oscuro que nunca había conocido, y en el silencio más profundo del convento, una voz susurró: «Si me buscas, sigue el perfume». Desde entonces, cada noche lo huelo. A veces en mis sábanas, a veces en mis manos. Pero lo peor es que empiezo a esperarlo. Episodio 2. La confesión prohibida. El día siguiente amaneció cubierto de una niebla espesa. Como si el cielo mismo quisiera ocultar el pecado que flotaba en el convento. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir aquel perfume. Y la voz: «Si me buscas, sigue el perfume». Durante la misa, el padre Tomás leyó el evangelio con voz serena, pero cada palabra me quemaba por dentro. Su voz tenía algo de terrenal, de prohibido. Cuando levantó la mirada y sus ojos se cruzaron con los míos, el perfume volvió como si el aire entre nosotros se inflamase. Al terminar, me arrodillé en el confesionario. «Padre, necesito confesarme». La rejilla entre nosotros era delgada, casi transparente bajo la luz de la vela. Sentí su respiración, suave, cálida, demasiado humana. «Dime, hija, ¿qué has hecho?». Tragué saliva. Mi voz apenas salía. «He sentido algo que no entiendo. Un aroma, un deseo». Hubo un silencio largo, denso, que parecía medir mis pensamientos. «¿Un deseo, dices?», preguntó él con voz baja. «Sí, padre. Como si alguien me tocara sin tocarme. Como si rezar fuera pecado». Del otro lado de la rejilla, escuché su respiración agitarse. «El demonio es astuto, hija. Se disfraza de placer». Su voz tembló apenas. Entonces el perfume apareció, más fuerte que nunca. No sabía si venía de mí o de él. Cerré los ojos. Sentí algo húmedo, cálido, atravesar la rejilla. No supe si fue su mano o mi imaginación. «Padre», susurré, «¿lo siente?». «Sí», respondió con un tono que no era de sacerdote. El silencio siguiente fue insoportable. Un latido. Otro. El aire olía a incienso, sudor y culpa. «Esto no puede continuar», dijo de pronto, retirándose bruscamente. «¿Por qué?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Porque lo que estás oliendo no es de este mundo». Me quedé sola en el confesionario. El perfume seguía allí, girando a mi alrededor, más dulce, más vivo. «Belial», murmuré sin querer. Y entonces, algo tocó mis labios. Un beso sin cuerpo, sin rostro. Un fuego que me atravesó el alma. Abrí los ojos. La vela del confesionario se apagó por sí sola. Y desde la oscuridad, una voz masculina susurró: «Él también me huele, Magdalene, pero tú me deseas». Salí temblando, con el hábito empapado de sudor y lágrimas. Afuera, el padre Tomás rezaba frente al altar, el rostro pálido, los ojos cerrados. Y el perfume, maldito y perfecto, flotaba entre los dos, uniendo nuestras almas en el mismo pecado. Episodio 3. El sueño que manchó el hábito. Esa noche, el perfume no me dejó en paz. Se deslizó por las paredes de mi celda como un aliento vivo, entrando por mis pensamientos, confundiendo la oración con el deseo. Intenté rezar el rosario, pero cada cuenta entre mis dedos se derretía en calor. «Ave María, llena eres de gracia», susurré, pero la gracia no estaba conmigo.
Me tumbé en la cama, el cuerpo tenso, el alma entre la culpa y el fuego. Entonces lo vi, el humo del incienso formó una silueta frente a mí. Una figura alta, elegante, con un rostro oculto entre sombras. No hablaba, solo me miraba, y ese era Ume. Dios mío, ese era Ume. El aire vibró, las velas parpadearon. Sentí como una mano invisible se deslizaba sobre mi cuello, bajando lentamente por mi pecho, como si el aire mismo supiera dónde tocar. Intenté moverme, pero no pude. Estaba atrapada entre el sueño y la vigilia. ¿Quién eres?, susurré sin voz. La sombra se inclinó sobre mí. No tenía rostro, pero sentí su respiración, cálida, húmeda, peligrosa. El que escuchó tus oraciones respondió. Su voz era un murmullo que se mezclaba con el perfume. Sus dedos, o lo que fuera que tenía por dedos, recorrieron mi piel bajo el hábito. Sentí una descarga, una corriente que me atravesó el cuerpo entero. No era placer ni dolor, era ambos. Esto es un sueño, dije temblando. No, dijo la voz. Estudeció respondiendo al mío. Quise gritar, pero mis labios se abrieron solo para gemir. En el fondo, sabía que estaba cruzando una línea que jamás podría desandar. La figura se desvaneció, pero su olor quedó, mezclado con mi sudor, con mi culpa. Cuando desperté, el amanecer apenas tocaba los vitrales. Mi cama estaba empapada. En mi mano, el rosario, roto. El hábito, manchado. No de sangre, sino de algo más oscuro, más íntimo. Me levanté temblando. En el espejo que colgaba frente a la cruz, algo estaba escrito con ceniza: Belial te escucha. Caí de rodillas. Quise llorar, pero no salieron lágrimas. Solo risas. Una risa suave, femenina, que no era mía. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, lo siento de nuevo. No lo veo, pero su perfume me encuentra. Entre los rezos, en mis sueños, en mi piel. Y cada vez me cuesta más recordar porque le temo. Episodio 4. El espejo de la Virgen. El convento amaneció en silencio. Nadie hablaba, nadie sonreía. Solo se oían los pasos suaves de las monjas sobre el suelo de piedra y el eco lejano de las campanas. Pero yo ya no escuchaba a Dios. Solo escuchaba mi respiración. Y ese perfume. Desde la noche anterior, algo había cambiado en la capilla. Cuando entré para limpiar el altar, la estatua de la Virgen me pareció distinta. Su rostro ya no expresaba pureza, sino algo de humano. Sus labios parecían más carnosos, su mirada más profunda. Juraría que me cegía con los ojos. Santa María, Madre de Dios. Susurré, protégeme de mí misma. Me arrodillé y mientras recitaba las oraciones, el reflejo en el espejo junto al altar me devolvió una imagen que no era la mía. La Virgen sonreía, no con dulzura celestial, sino con deseo. Y entonces, el perfume. Aquel aroma dulce y perverso volvió a llenar el aire, las velas se alargaron, como si el fuego quisiera alcanzar algo invisible. En el espejo, la figura de la Virgen se movió. No rezaba, me observaba. Su mirada era tan humana, tan peligrosa, que aparté la vista, temblando. ¿Por qué me miras así?, pregunté, aunque sabía que nadie debía responder. Una lágrima rodó por la mejilla de la imagen, pero cuando cayó, no era agua, era sangre. La Virgen lloraba sangre, y sonreía. Retrocedí, pero mi reflejo no lo hizo. En el espejo, yo permanecía arrodillada, los ojos cerrados, los labios entreabiertos, y detrás de mí, una sombra, alta, masculina, con un resplandor oscuro. El mismo perfume. Intenté rezar. Padre nuestro que estás en los cielos. Pero la voz del reflejo me interrumpió. No mires al cielo, Magdalena, él ya está aquí. Me giré. Nadie. Solo el aire espeso y el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Corrí a mi celda, pero el espejo me siguió. Lo sentía mirándome incluso con los ojos cerrados. Esa noche soñé con la Virgen. No estaba vestida de blanco, sino de rojo. Me acariciaba el rostro con ternura. Dios no te abandonó, me susurró. Fuiste tú quien lo despertó. Desperté gritando. En la pared, junto a mi cama, había una marca en forma de mano. No era pintura, era ceniza, y olía el mismo perfume. Desde entonces, evito mirar los espejos, pero a veces veo su reflejo en el agua bendita, en el cristal de la ventana, incluso en los ojos de las otras hermanas, y siempre sonríe. Episodio 5. La sangre del incienso. El sol apenas había nacido cuando el convento comenzó a llenarse del aroma del incienso. Era el día de la misa mayor y las hermanas se movían en silencio como sombras obedientes. Pero yo ya no era la misma. Sentía el perfume incluso antes de que encendieran las brasas. Lo reconocí, esa dulzura oscura, esa nota de azufre disfrazada de flores. El padre Tomás estaba en el altar. Su voz era firme, pero sus manos temblaban al levantar el cáliz. Yo estaba de rodillas, la mirada clavada en la cruz, cuando el humo empezó a cambiar de color. Al principio era blanco, luego gris y finalmente rojo. Un rojo profundo, denso, como sangre evaporándose. ¿Lo ves, Magdalena?, susurró una voz que nadie más escuchó. El perfume me golpeó de lleno. No pude respirar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. El padre levantó la hostia.
El humo rojo subió en espirales, envolviéndolo. Las velas estallaron, una tras otra, y un grito recorrió la iglesia. Las hermanas cayeron de rodillas. Yo miré al padre Tomás, su rostro estaba cubierto de ceniza, y en sus mejillas, lágrimas de sangre. Me levanté sin saber por qué. Caminé hacia el altar como si alguien guiara mis pasos. El olor era insoportable, entre el vino, el incienso y algo más. Algo vivo. Cuando llegué frente al cáliz, el líquido ya no era vino. Era espeso, oscuro, y olía al mismo perfume que me perseguía desde aquella noche. No lo toques, susurró el padre con voz quebrada. Pero ya era tarde. Mis dedos rozaron el borde del cáliz, y el líquido se deslizó sobre mi piel. Ardió, pero no dolía. Sentí un placer eléctrico, bruto. El humo formó rostros. Cientos de ellos, gritando sin sonido. En el centro, una figura que me miraba con ternura y condena al mismo tiempo. Belial, murmuré. El nombre flotó entre las llamas del incienso y el eco de las campanas. De repente, el fuego se apagó. El silencio fue total. Solo quedaba el olor. A sangre. A perfume. A deseo. Cuando abrí los ojos, el cáliz estaba vacío. En el altar, donde antes había vino, quedaba una sola gota roja. Se movía, como si respirara. El padre Tomás cayó de rodillas. Dios nos ha abandonado, susurró. Yo no respondí, porque en el fondo, sabía que no era Dios quien nos observaba esa mañana, esa noche. Mientras las hermanas dormían, el olor regresó. Más dulce, más intenso. Y desde la oscuridad, la voz volvió a hablar. Ahora mi perfume corre por tus venas. Ya no puedes rezar sin invocarme. Episodio 6. El toque invisible. Aquella noche, el convento dormía, bajo un silencio tan profundo que hasta las campanas parecían contener la respiración. Pero yo no podía dormir. Sentía el perfume en cada rincón de mi celda, como si el aire mismo me recordara que ya no pertenecía al cielo. Me levanté, descalza, con el hábito pegado a la piel por el sudor. El viento se colaba por la ventana y movía la cortina como una sombra viva. Me arrodillé frente al crucifijo. Señor, si aún me escuchas, apaga este fuego que no entiendo. No hubo respuesta. Solo el susurro del incienso quemado y ese aroma, tan cercano, tan humano. Cerré los ojos, y entonces lo sentí. Un roce. Suave. Apenas un aliento sobre mi cuello. Me giré. Nadie. Pero el toque regresó, esta vez en mi hombro, luego en mi espalda. Manos invisibles, tibias, seguras. Mi cuerpo tembló, pero no de miedo. Era algo más profundo, más primitivo. ¿Quién eres?, susurré. El que nunca te dejó sola, respondió la voz, muy cerca de mi oído. El aire se volvió espeso, perfumado, ardiente. Las velas se encendieron solas, una a una, iluminando la habitación con un resplandor dorado. Las manos continuaron su recorrido. Bajaron por mis brazos, por mi cintura, hasta detenerse sobre mi corazón. Sentí que latía contra algo invisible, algo que respiraba conmigo. No deberías estar aquí, dije, pero mis labios temblaban de deseo. Tú me llamaste, susurró él. Cada vez que rezabas, cada vez que soñabas. Yo solo respondí. El crucifijo sobre la pared empezó a temblar. Las lágrimas se me escaparon, pero eran tibias, dulces, como si no fueran mías. No soy tu enemigo, Magdalena, continuó la voz. Soy el deseo que Dios te prohibió. Entonces, una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. Sentí que flotaba. Las manos invisibles se convirtieron en fuego, en placer, en culpa. Mi respiración se mezcló con la suya, aunque no hubiera nadie. Dime que me odias, susurró. No puedo, respondí. Entonces dime que me sientes. Sí, te siento. En ese instante, la habitación entera se llenó de perfume. Las paredes respiraban, el suelo palpitaba bajo mis rodillas. Y yo dejé de rezar. Cuando abrí los ojos, el amanecer apenas se insinuaba tras la ventana. Mi cuerpo estaba marcado. En mi cuello, 5 dedos rojos. En mi pecho, una palabra escrita con algo que parecía ceniza. Mía. Me cubrí con el hábito y lloré, pero no por arrepentimiento. Lloré porque sabía que, desde esa noche, ningún rezo podría salvarme. Episodio 7. La carta del demonio. El amanecer llegó envuelto en un silencio extraño. Las campanas no sonaron, y ni siquiera los pájaros se atrevieron a posarse sobre el techo del convento. Yo desperté antes que todas, con un presentimiento ardiente en el pecho. Algo me esperaba. Lo sentía en el aire. Sobre mi almohada había una carta. Antiguo papel, sellado con cera negra. El perfume me golpeó antes de tocarla, esa mezcla inconfundible de incienso, deseo y fuego. Mis manos temblaron. Rompí el sello, la letra era elegante, casi humana. Magdalena, tus rezos han llegado hasta donde los ángeles no se atreven. Cada palabra tuya ha perfumado mis noches. Yo no quiero tu alma, ya la tuviste tú. Quiero tu fe. Quiero el fuego que escondes en tus lágrimas. No había firma, solo una palabra al final, escrita con una tinta que parecía sangrar, Belial. El corazón me latía tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared. Por un instante, el aire se volvió espeso, casi líquido. Vi cómo las letras de la carta se movían, respiraban, como si estuvieran vivas. Y de ellas emergió el aroma, ese aroma que lo envolvía todo.
¿Qué quieres de mí?, susurré, y la voz respondió desde dentro de mi cabeza: no te quiero a ti, Magdalena. Quiero que me reces sin miedo. Caí de rodillas. El suelo estaba frío, pero mi cuerpo ardía. Me cubrí el rostro con las manos, intentando rezar, pero las palabras se confundían con susurros que no eran míos. En ese momento, la puerta se abrió. El padre Tomás apareció, pálido, con el crucifijo en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó. Una carta, dije, casi sin voz. ¿De quién? ¿De quién nunca se fue? El padre arrebató la carta y, al leerla, empalideció. El papel comenzó a humear entre sus dedos. Esto no es tinta, susurró. Es sangre. La carta se encendió sola. Las llamas eran azules, como las del infierno. Cuando se apagaron, solo quedaron cenizas y el olor. El mismo perfume, más fuerte que nunca. Esa noche, soñé con él. Me entregó otra carta, pero esta vez no escrita con palabras, sino con besos invisibles sobre mi piel. Y al despertar, su voz me dijo al oído: ya no necesitas leerme, Magdalena, ya me llevas dentro. Episodio 8. El beso en el confesionario. La lluvia caía sobre el convento como si el cielo quisiera lavar los pecados que allí germinaban. Pero ninguna agua podía limpiar lo que ya estaba dentro de mí. Desde la noche del toque invisible, el perfume no se había ido. Vivía en mi piel, en mi respiración, en mis pensamientos. El padre Tomás me llamó al confesionario. Su voz era distinta, cansada, como si también llevara una cruz que no podía mostrar. Entré, temblando. La rejilla que nos separaba parecía más delgada que nunca. Padre, he pecado, dije con un hilo de voz. Todos lo hacemos, hija, respondió. Pero algunos pecados tienen aroma. Sentí un escalofrío. ¿Él también lo olía? ¿O era solo mi condena la que perfumaba el aire? He soñado con alguien, continuo. No con un hombre, no con un santo, sino con algo que no puedo nombrar. Del otro lado de la rejilla, silencio. Y luego, un suspiro. Lo sé, dijo él al fin. Porque yo también lo he soñado. Mis labios se abrieron, pero no salieron palabras. Las llamas de las velas proyectaban sombras danzantes sobre el muro. Entonces ocurrió algo que no debió ocurrir jamás. La rejilla desapareció. No se rompió. Simplemente, se desvaneció. Frente a mí estaba el padre Tomás, su rostro iluminado por una luz tenue, los ojos fijos en los míos. Detrás de él, el humo del incienso formaba la silueta de alguien más observándonos. Él está aquí, susurré. Déjalo, respondió el padre, con voz temblorosa. Déjalo entrar, y en ese instante, lo sentí. Un impulso, un magnetismo que me arrastró hacia adelante. Mis labios encontraron los suyos. Fue un beso sin tiempo, sin alma, sin perdón. El aire se volvió fuego, el perfume estalló en el aire, envolviéndonos en una nube roja. Cuando me aparté, el padre tenía los ojos abiertos, asustados. ¿Qué hemos hecho?, jadeó. Nada que él no quisiera, respondí sin saber de quién hablaba, de Dios o del otro. Entonces, la voz resonó, fuerte, cerca, entre nosotros: yo no separo a quienes me aman. Las velas se apagaron de golpe. El confesionario se llenó de humo y de risas. No eran risas humanas, eran ecos, suspiros, lamentos antiguos. Cuando el humo se disipó, el padre estaba arrodillado, llorando, con las manos cubiertas de sangre. Yo aún sentía el calor en los labios, pero no era suyo. Era de Belial. Salí del confesionario tambaleando. Las demás hermanas rezaban, ignorantes, pero al pasar junto a mí, se detuvieron. Sor Magdalena, dijo una, hueles distinto. Sonreí. Es el perfume de la confesión, respondí. Esa noche, en mi celda, el espejo me devolvió una sonrisa que no era la mía. En el cristal, Belial susurró: ya no necesito entrar. Ahora vivo en ti. Episodio 9. El exorcismo fallido. El rumor corrió por el convento como una sombra. Decían que yo ya no rezaba, que mis ojos se volvían negros al caer la noche, que el perfume que me cegía era obra del demonio. No lo negué. ¿Cómo negarlo si lo sentía respirando dentro de mí? Una mañana, la Madre Superiora me llamó a su despacho. La habitación olía a cera fría y miedo. Sor Magdalena, dijo: el obispo ha ordenado un exorcismo. No protesté. Sonreí. ¿Exorcismo?, respondí con calma. ¿De quién? ¿De mito de Dios? Esa misma tarde, me llevaron a la capilla. El padre Tomás estaba allí, pero no se atrevía a mirarme. Vestía el manto negro del ritual, con la cruz apretada en las manos. No quiero hacerte daño, murmuró. Ya lo hiciste, le respondí suavemente, pero él te perdonó. El aire se volvió denso, pesado. El perfume apareció sin aviso, esa mezcla embriagante de azufre, flores marchitas y deseo. Las velas parpadearon y las paredes comenzaron a temblar. El padre abrió el libro y comenzó a recitar las oraciones en latín. Su voz temblaba y cada palabra parecía disolverse antes de llegar al techo. Exorcízote immundissime spiritus. Mis labios se movieron solos. No invoques su nombre en vano, Tomás. Él escucha. Cállate, espíritu impuro, gritó él, alzando la cruz. Entonces, las cadenas que sujetaban mis manos se abrieron sin que nadie las tocara. Me levanté. No caminaba, flotaba. El aire vibraba. El crucifijo sobre el altar se volteó solo. El padre retrocedió. ¿Quién habla por tu boca? Sonreí.
la que amaste en secreto, la que besaste en su perfume. Su rostro se tornó pálido, las paredes rezumaban sangre y las velas goteaban lágrimas negras. Yo comencé a reír. No era mi voz. Era una risa múltiple, masculina y femenina al mismo tiempo. No estoy aquí para poseerla, dijo Belial a través de mí. Estoy aquí para despertarla. El padre intentó continuar el rezo, pero la voz se le quebró. El libro se le cayó de las manos, y las páginas ardieron solas. La cruz que llevaba al pecho se fundió contra su piel. Me acerqué a él. Mírame, Tomás. ¿No ves que el cielo también desea? Y lo besé. Otra vez. El fuego del incienso se alzó como una columna roja. Los vitrales estallaron. Afuera, el cielo rugió. Cuando todo terminó, la capilla quedó en ruinas. El padre Tomás yacía en el suelo, con el hábito quemado, los labios aún manchados del beso. Yo estaba de pie, intacta. El obispo entró con los guardias, horrorizado. ¿Dónde está el demonio?, gritó. Le sonreí. En todas partes donde se ama. El perfume flotó una vez más, denso, dulce, eterno. Y en ese instante comprendí que el exorcismo no había fallado. No se trataba de expulsar al demonio. Se trataba de aceptar que ya éramos uno solo. Episodio 10. La noche del perfume rojo. Esa noche, el cielo sobre el convento no tenía estrellas. Solo una luna roja, tan inmensa que parecía observarnos con compasión o con hambre. Las hermanas dormían, pero el aire estaba inquieto. El perfume en mi perfume se deslizaba por los pasillos como un fantasma enamorado. Me miré al espejo una última vez. El hábito blanco ya no era blanco, tenía manchas de ceniza y cera, como si cada pecado hubiera dejado su huella sobre mi cuerpo. Detrás de mí, en el reflejo, las sombras danzaban solas. «Esta noche termina todo», susurró la voz de Belial. «¿O comienza?», pregunté. Sentí su sonrisa antes de escucharla. Bajé a la capilla. Las velas se encendieron sin que nadie las tocara. En el altar, el crucifijo goteaba una sustancia oscura, espesa. No era cera, era sangre. El incienso ardía, pero su humo ya no era gris, era rojo. Rojo como el deseo, rojo como la culpa. El padre Tomás apareció entre las sombras. Caminaba tambaleante, el rostro marcado por las cicatrices del exorcismo. «Magdalena», dijo, «tienes que irte. El obispo regresa al amanecer». Me acerqué a él. «Ya no hay amanecer para nosotros, padre. Solo fuego». De repente, el suelo vibró. El aire se llenó de un rugido profundo, como si la tierra respirara. Las paredes comenzaron a agrietarse, las velas explotaron una a una, y un aroma insoportable invadió todo el convento. Las hermanas despertaron gritando. Belial hablaba dentro de mí, pero su voz ya no era ajena, era mía. «No temas, Magdalena, la purificación llega con las llamas». Una chispa, solo una, cayó del candelabro, y el altar ardió. Las llamas se extendieron como una lengua viva, recorriendo los bancos, las paredes, los rostros. Las monjas corrían, rezando entre llantos, pero el fuego las seguía, dócil, como un amante. El padre Tomás intentó sacarme de allí, pero el aire entre nosotros se tornó sólido, denso. Imposible de atravesar. «Corre», gritó. «No puedo», dije. Él me llamó. Y yo respondí. El techo se desplomó. Un vitral se quebró, proyectando una lluvia de cristales rojos. El humo tomó forma humana, femenina, con ojos que brillaban como carbones. Me extendió la mano. La tomé del fuego, no dolía. Me envolvía con suavidad, acariciando mi piel como un manto. Antes de que todo se derrumbara, giré la vista hacia el padre. «Reza por mí», susurré. «¿A quién?», preguntó él entre lágrimas. «¿A quién aún se atreva a amarme?». El techo cedió y una llamarada nos separó para siempre. El perfume, mi perfume, llenó la noche. Al amanecer, solo quedaban cenizas. El convento era un esqueleto negro bajo el sol. Entre los restos del altar, los rescatistas encontraron algo imposible, una sola flor intacta, roja, húmeda, viva, y el aire, todavía perfumado. Dicen que, en las noches sin luna, el viento lleva ese mismo olor, dulce, denso, infernal. El perfume del diablo. El perfume de Sor Magdalena. Episodio 11. La monja que nunca murió. Pasaron los años, pero el convento nunca volvió a ser el mismo. Las piedras negras del incendio seguían resumando olor a ceniza y cera quemada, como si el fuego se negara a morir del todo. Lo reconstruyeron, levantaron nuevas paredes, un nuevo altar, nuevas cruces. Pero nada pudo borrar el perfume. Decían las nuevas novicias que, algunas noches, mientras rezaban el rosario, un aroma dulce y ardiente descendía desde el techo como una caricia invisible. Nadie se atrevía a hablarlo en voz alta, pero todas lo sabían. Era ella, una de las novicias. Sor Clara comenzó a tener sueños. En ellos, una mujer vestida de blanco, aunque su velo ardía en los bordes, se le aparecía frente al altar. No hablaba, solo sonreía, y de su piel emanaba el mismo perfume que había condenado al convento. «¿Quién eres?», preguntó Clara una noche en su sueño. «Soy la que rezó demasiado», respondió la mujer. «La que confundió el amor con la fe.
Clara despertó empapada en sudor, con un rosario roto en la mano y un aroma que no podía explicar. Intentó contárselo a la Madre Superiora, pero la anciana palideció. No pronuncie su nombre, le ordenó. Cada palabra suya aún respira entre estas paredes. Pero era tarde. El nombre ya había vuelto a la vida en los labios de Clara Magdalena. De esa noche, las campanas del convento repicaron solas, aunque nadie tiró de las cuerdas. El humo del incienso, al encenderlo, se tornó rojo por un instante, y en el espejo del confesionario apareció un rastro de ceniza con forma de mano. Clara bajó a la capilla, guiada por el perfume. El aire estaba espeso, dorado, tibio. Frente al altar, una figura femenina se dibujó en la penumbra. No era una aparición ni un fantasma. Era algo más sutil, más terrible, una presencia viva. Te esperaban, susurró la voz. ¿Eres el demonio?, preguntó la joven. La figura sonrió. Fui monja como tú. Amé más allá de lo permitido. Ahora soy solo un recuerdo perfumado. Clara cayó de rodillas. El aroma la envolvía entre incienso y pecado. ¿Qué quieres de mí?, nada, respondió Magdalena. Solo que, recuerdes que el cielo también arde. La figura se desvaneció entre humo y luz. Pero cuando el amanecer iluminó la capilla, el cuerpo de Sor Clara fue encontrado frente al altar, con los labios entreabiertos y una flor roja en la mano. El obispo ordenó cerrar el convento para siempre, pero quienes pasan por allí al caer la noche aseguran sentir todavía el perfume flotando entre las ruinas. Un perfume dulce, denso, con un toque de azufre y deseo. Y si uno escucha con atención, puede oír una voz de mujer rezando entre suspiros. No morí en el fuego, morí en su amor. Episodio 12. El perfume del cielo. Epílogo. Dicen que cuando el alma arde en la tierra, su aroma sube al cielo antes que su oración. Quizá por eso, cuando cerré los ojos por última vez entre las llamas, no recé, solo respiré. Y el fuego, en lugar de consumir mi carne, perfumó mi alma. No sé si morí aquella noche o si simplemente cambié de forma. El tiempo no existe aquí, solo el eco de lo que amé. Hay silencio, pero un silencio vivo que late como un corazón escondido entre las nubes. Y cada vez que el viento sopla sobre el convento, mi nombre regresa, envuelto en incienso y memoria. Soy Sor Magdalena, o lo que queda de ella, la monja que olió el perfume del diablo. Pero lo que nadie entendió es que ese perfume no era una maldición, era una promesa. Durante años me enseñaron que el amor debía ser casto, que el deseo era una herida abierta hacia el infierno. Pero el infierno no me devoró. Me abrazó. Me mostró que el fuego que quema también puede iluminar. ¿Y si el diablo no fuera más que el rostro oculto de Dios, cansado de no ser amado con pasión? Desde este lugar sin tiempo, lo veo todo. El convento en ruinas, las hermanas que aún rezan sin saber que sus plegarias atraviesan mi nombre, las flores rojas que brotan en invierno sobre las tumbas, y el perfume. Siempre el perfume, flotando entre los muros, recordándoles que la santidad también puede oler a deseo. A veces, un ángel pasa junto a mí. No tiene alas, sino cicatrices de fuego. No me habla, solo me mira con esa ternura que no juzga. Y en su mirada descubro que el cielo no es blanco, ni puro, ni frío. El cielo huele a lo que uno fue capaz de sentir sin miedo. Yo amé con el cuerpo, con el alma, con el pecado. Y aunque mi historia fue escrita con sangre, terminó con perfume. Si alguna vez entras al convento y el aire te acaricia con un aroma dulce, profundo, imposible de olvidar, no te asustes. No soy un demonio, soy la oración que se negó a apagarse. Porque incluso los ángeles, cuando aman demasiado, huelen a fuego. Epílogo. El perfume eterno, el fuego, se extinguió hace siglos, pero el perfume nunca se fue. Todavía flota entre los muros rotos del convento, entre los vitrales quemados, entre los rezos que se repiten sin fe. Nadie recuerda mi rostro, pero todos reconocen mi aroma. Soy Magdalena, la que olió el perfume del diablo, la que confundió el amor con la condena. Desde el otro lado del tiempo, observo a quienes aún buscan pureza en un mundo que solo huele a miedo. Los veo rezar con los labios apretados, intentando callar el deseo que late bajo la sotana o el velo. Y sonrío, porque sé que el perfume siempre encuentra a quien teme sentir. No fue el diablo quien me poseyó, fui yo quien lo llamó. Él solo respondió al eco de mi necesidad, ser amada más allá del juicio. Dicen que Dios castiga a los que ceden a la tentación. ¿Pero acaso no fue Él quien creó el fuego? ¿Quién puso el perfume en las flores y el pulso en la carne? Tal vez el verdadero pecado no fue amarlo, sino negar que lo amé. A veces, cuando el viento sopla desde las montañas, regreso por un instante. Camino entre los pasillos que ya no existen, dejo una huella invisible sobre el altar y enciendo una vela que nunca se apaga. Entonces alguien, una monja joven, un sacerdote, un alma cansada, levanta la cabeza y lo huele. Ese aroma dulce, profundo, imposible de olvidar. Y entiende, el deseo no siempre condena, a veces redime. Si alguna vez respiras ese perfume en la noche, no corras. Solo escucha. Puede que te esté contando mi historia,
O puede que estés a punto de empezar la tuya.